de hiperplasia prostática benigna y el próximo jueves, este jueves, avanzamos cáncer de próstata. Al hablar de la próstata, jóvenes, lo primero que tenemos que entender y que quiero que entiendan es que tanto la hiperplasia prostática benigna como el cáncer de próstata, las dos son patologías hormonodependientes. Quiere decir que dependen exclusivamente de la testosterona. La testosterona que se produce tanto en los testículos como en la suprarrenal, una mínima parte en la suprarrenal, la mayor cantidad en los testículos. Se diría que es la causante de estas dos patologías. Suponiendo, o se ha visto mejor que, y cómo, mejor dicho, cómo se llegó a ver que esta patología era hormonodependiente. En la antigüedad existían los eunucos. Los eunucos era prácticamente, se creaba una compañía militar de eunucos para que cuide el palacio de la reina, porque antes los reyes iban a defender su reinado, a pelear, a batallar, y esas batallas o esas guerras duraban meses o tal vez años. Entonces, para que nadie toque a la reina, el rey enviaba una compañía de eunucos, o sea, todos los soldados que cuidaban el reino eran eunucos y nadie podía entrar o estar en las dependencias del rey excepto los eunucos, ¿no? Entonces, en ello se vio que esos jóvenes que eran castrados nunca tenían problemas de tipo prostático, o sea, en ellos no tenían obstrucciones secundarias a la hiperplasia o al crecimiento de la glándula prostática, y ni tampoco padecían cáncer de próstata. Por eso es que comenzaron a ver estos jóvenes o estos pacientes y se llegó prácticamente a la conclusión que estas dos patologías dependían única y exclusivamente de los testículos, ¿no es cierto? Entonces, al hablar ya de la patología misma, representa el tumor benigno más común en hombres y su incidencia se ve relacionada con la edad. Se dice, aquí habla de 41 a 50 años, ¿no es cierto? Y de 51 a 60 años aumenta el mayor porcentaje y por supuesto que a medida por encima de los 70 y 80 años prácticamente la mayoría de los pacientes son operados, pero son meras estadísticas, ¿no es cierto? Yo he operado a mi paciente más joven cuando tenía 48 años. De 48 años operé un paciente de próstata proveniente, este señor vivía en Paila. Pero el doctor Gutiérrez, en el Hospital San Juan de Dios, operamos una prostatanga de un paciente de 40 años, jóvenes. Para que vean que en medicina, nada 2 más 2 es 4, todo lo que nosotros vemos son meras estadísticas, lógicamente, que tienen que ser realizadas, tienen que ser hechas, por supuesto que sí, pero existen cosas excepcionales, ¿no es cierto? A los 55 años, casi el 25% de los hombres reportan síntomas de micción obstruida. Y a la edad de 75, el 50% de los hombres se quejan de disminución en la fuerza y el calibre del chorro de la orina. Entonces, a medida que al hablar de patología obstructiva en el tema número 4, nosotros vimos cómo se va disminuyendo el chorro de la micción, ¿no es cierto?, tanto en intensidad, cuando son jóvenes orinan lejos, pero a medida que va aumentando los años, la orina va haciéndose más débil prácticamente hasta que llegan a orinarse a las puntas de los zapatos. Cuando son viejitos ya está con una patología prostática prácticamente instalada. Se dice que a los 38 años
Ustedes saben que el hombre venimos de un hombre y de una mujer, ¿no es cierto? Entonces, se dice que a los 38 años hay un despertar en el hombre de los estrógenos. Y es una teoría, por supuesto. Y a partir de los 38 años, prácticamente ese despertar que se da en el hombre comenzaría a estimular el crecimiento de la glándula prostática, o sea, hay un despertar de los estrógenos, ¿me entienden? Entonces, a partir de los 38 años va creciendo paulatinamente la próstata. En ustedes, ahorita que son jóvenes, su próstata no pesa más de 20 gramos, chiquitinga. Pero, lógicamente, también es bueno decirle que de 100 hombres, que son también meras estadísticas, de 100 hombres, 88 tienen problemas prostáticos y solamente 2 de los 100 se libran de tener patología prostática. Prácticamente casi todos, ¿no es cierto? Se ha sugerido también que hay una predisposición genética como factor de riesgo. Vale decir, si a mi padre lo operaron de próstata, bueno, a mí también me van a operar de próstata. Posibilidades. Si a mi hermano yo lo operé de próstata, posiblemente yo también, a mí también me operen de próstata, ¿no es cierto? Entonces son problemas de tipo familiar, pero no siempre se da así, jóvenes. Los parientes masculinos en primer grado de estos pacientes portan un riesgo relativo 4 veces mayor. Quiere decir que todos esos pacientes, parientes de los que son operados, tienen mayor riesgo que los otros. Pero los años me han demostrado que casi todos los hombres tenemos problemas prostáticos, jóvenes. Entonces, en la etiología, lo que les decía, hay un factor multifactorial con un control endocrino. Elementos estrómicos y epiteliales conforman la próstata. Cada uno de ellos puede dar lugar a nódulos hiperplásicos. O sea, esta mañana y a lo largo de estos días, y desde que sacamos o desde que sus compañeros sacaron la fotografía, esa prostatanga que operé ahí en el Hospital San Juan de Dios, he estado en la práctica mostrando lo que es el estroma, lo que es una glándula prostática, cómo prácticamente se hipertrofia, cómo crece de tamaño, pero no solamente una glándula, son millones de glándulas que conforman la glándula prostática y todas ellas hipertrofian. Hoy mostramos en la práctica y a lo largo de esta semana que la prostatanga que operé más o menos pesa 221 gramos, o 222, bueno, 21. Imagínense la prostatanga y ustedes tienen la fotografía que vimos y bueno, como ya estamos avanzando este tema, estoy haciendo mayor incidencia en mostrar cabalmente y realizar esta práctica sobre esta patología. Entonces, posiblemente mañana volvamos a hablar de lo mismo a los jóvenes que tengan la práctica. El control endocrino se demuestra por la castración que produce la regresión de la hiperplasia prostática establecida y mejoría de los síntomas urinarios. Lo que les dije, ¿no es cierto? Que los eunucos, los castrados, no tienen problemas prostáticos. Y al decir la regresión, ¿qué quiere decir? Cuando yo tengo un paciente tengo un paciente portador de cáncer de próstata, y el paciente es portador de sonda, o sea, ha hecho retención urinaria, en el momento en que yo lo castro a ese paciente, la próstata se achica, regresiona, y no siempre, les digo, nada es absoluto, nada es el 100%, pero un gran porcentaje de pacientes vuelven a orinar espontáneamente, vale decir, la próstata se achica y deja pasar la orina una vez castrado el paciente. La mayoría, no siempre, no todos jóvenes, ¿entienden? Eso no quiere decir que está curado del cáncer de próstata, no. Eso quiere decir que es una patología hormonodependiente
y que cuando se castra, entonces hay una supresión brusca de la hormona de la testosterona y ese paciente prácticamente esa próstata se achica y permite la micción espontánea. Se logra quitar la sonda. Y ustedes dirán, ¿y por qué no hacen la hiperplasia prostática benigna? Porque la hiperplasia prostática benigna prácticamente no es necesario hacer una castración para controlarla, ¿no es cierto? Por ese motivo. Se ha encontrado correlación positiva entre las concentraciones de testosterona y estrógenos libres y el volumen de la hiperplasia, lo que les dije, ¿no es cierto? La testosterona tiene mucho que ver en el crecimiento. Los estrógenos a los 38 años prácticamente despiertan, hay un despertar de la próstata y comienza a crecer paulatinamente. Eso quiere decir. En cuanto a la patogenia, jóvenes, fíjense, tenemos la testosterona y la 5-alfa reductasa. Quiere decir que la testosterona se transforma en dihidrotestosterona por acción de la 5-alfa reductasa. Y esa dihidrotestosterona prácticamente incide y actúa a nivel del estroma prostático. Aquí está, vean. En unión a los receptores androgénicos en células estromales y epiteliales a nivel de la próstata y se activa transcripción de genes dependientes de los andrógenos. Entonces, lo que quiero que ustedes me entiendan, jóvenes, que la testosterona se transforma en dihidrotestosterona por acción de la 5-alfa reductasa y esa dihidrotestosterona es la encargada de estimular el estroma, o sea, las células prostáticas para su desarrollo. Quiero que tengan ese concepto. En cuanto a la fisiopatología, hay un componente obstrucción. Por lo tanto, hay una obstrucción mecánica y hay una obstrucción dinámica. La obstrucción mecánica, vale decir, hay una intrusión, una disminución en la luz uretral o el cuello de la vejiga, porque la próstata, van a ver la figura, que les voy a mostrar de aquí un poquito, prácticamente va disminuyendo la luz a nivel de la uretra prostática. Y la obstrucción dinámica se da por una inervación adrenérgica, vale decir, existen a nivel del cuello de la vejiga alfa receptores, jóvenes, que prácticamente son los que estimulan o los causantes de la disminución de la luz o del funcionamiento, perdón, de la disminución del cuello de la vejiga. Entonces, existe una respuesta secundaria de la vejiga a la obstrucción. Acuérdense, al hablar nosotros en el tema número 4, hablábamos nosotros de la forma como intenta nuestro organismo defenderse ante esa obstrucción que primeramente existe una va engrosándose el destrusor paulatinamente, tenga mayor poder, mayor fuerza de contracción y aumente la presión intravesical para de esa manera la orina sea a medida que va pasando el tiempo existe una descomposición celdas y por último vienen
En cambio, aquí es el esfínter interno y este es el esfínter externo. Aquí hay fibra lisa y aquí existe fibra estriada. Entonces, este esfínter es involuntario y este esfínter es voluntario. Quiere decir que cuando nosotros vamos a orinar, nosotros prácticamente tenemos un control sobre este esfínter. ¿Entienden? Fíjense, cómo esta es una célula estromal, como una célula prostática, una glándula prostática. Imagínense una guayaba que cada semillinga es una glándula, una estroma, ese es el estroma prostático, imagínense. Entonces, cada glándula va hipertrofiando, se va creciendo cada una. Y miren cómo existe este apelotonamiento, que es lo que les mostré esta mañana en la pieza quirúrgica al grupo de la mañana, y así les fui mostrando todos estos días, pero también mañana se los voy a volver a mostrar. Entonces, por aquí, que no había ningún problema por donde salía la orina, esta es la uretra prostática, aquí ya se dificulta la salida de la orina, y vean cómo el detrusor tiene que hipertrofiarse, engrosarse para vencer esta resistencia que existe a nivel de esta obstrucción y esta dificultad de la salida de la orina. Entonces el detrusor se engruesa y prácticamente aumenta. Cuando se engruesa el detrusor, se contrae bruscamente, aumenta la presión intravesical y esta mucosa y su mucosa va penetrando entre las fibras musculares, primero para formar una celda y luego la mucosa sale fuera de la vejiga y forma un divertículo. Esto ya lo hemos visto en el tema número 4. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la hiperplasia? Hay una obstrucción y hay una irritación. Estos son los temas obstructivos, jóvenes. Dificultad para iniciar la emisión, un chorro débil y de bajo calibre, una intermitencia, esfuerzo, goteo terminal y un vaciado incompleto. Fíjense, esta es la vejiga, aquí están las vesículas seminales, aquí está la glándula prostática, este es el conducto eyaculador y aquí está la uretra prostática. Y los síntomas irritativos son la polaquiuria, el tenemo vesical, la nocturia y un estímulo de las fibras hacia a nivel del cuello. En cuanto a la exploración física, nosotros tenemos que ver mediante el tacto rectal el agrandamiento, o sea, tóquense la nariz, tóquense el lóbulo de la nariz y cuando ustedes hagan alguna vez toquen alguna próstata, así se siente cuando es adenoma de próstata. Tóquense la nariz y eso prácticamente es como si estuviesen tocando una próstata. Luego existe una exploración neurológica orientada prácticamente a ver qué es lo que está ocurriendo con esta vejiga, con este funcionamiento de la vejiga. ¿Por qué? Porque puede dar lugar a equivocaciones, jóvenes. Me explico mejor. Los pacientes diabéticos, el paciente diabético generalmente se complica con una vejiga neurogénica. O sea, el detrusor va perdiendo fuerza paulatinamente y pierde el poder de contracción. Por lo tanto, hay una sintomatología prostática donde hay residuo postmiccional, infecciones urinarias, que pueden semejar una hiperplasia prostática. Entonces, si estamos frente a un paciente diabético, nosotros tenemos que pensar en una vejiga neurogénica dependiendo los años que hayan transcurrido desde su inicio en ese paciente diabético. Cuanto más años pasen, hay mayor probabilidad de que ese paciente ya tenga una vejiga neurogénica. Y muchas veces, si no hacen un buen diagnóstico los urólogos, pueden operar una próstata y no era pensando que es una hiperplasia prostática, pero en realidad no es la próstata la que está causando daño, más bien es la disminución del poder de contracción del músculo detrusor por complicación de la diabetes, o sea,
operan ya en un problema neurogénico en ese paciente diabético. Y luego de la cirugía, el paciente prácticamente casi sigue en las mismas, con los consiguientes reclamos para el médico: doctor, sigo en las mismas, sigo orinando apenas, usted dijo que iba a mejorar, en fin, tantas cosas que ocurren, ¿no es cierto? En el laboratorio tenemos que hacer siempre un examen de orina, ver si hay sangre en la orina para sospechar de alguna litiasis. ¿Por qué de litiasis? ¿Por qué? Porque al haber una obstrucción baja, la orina no sale completamente. Y si no sale completamente, hay un residuo postmiccional, y esa orina que contiene aguas y sustancias orgánicas e inorgánicas hace que esta sustancia orgánica e inorgánica precipiten y forme cálculos. Y al haber cálculos, sí o sí el paciente va a presentar microhematuria e infección urinaria, ¿no es cierto? Y lógicamente, cuando hay divertículos vesicales y se forma un cálculo dentro del divertículo, es alta la probabilidad que el contacto constante del cálculo con la mucosa en el divertículo desarrolle un cáncer de vejiga. Luego, tenemos que pedir sí o sí la urea y la creatinina para descartar alguna patología de insuficiencia renal. El PSA también es un marcador tumoral, un dato que todo paciente prostático debe hacerse, no siempre para una cirugía, sino para un estudio. Ustedes han visto que llega el Día del Padre y hagan un regalo al Día del Padre, pídanle un control de PSA. Imagínense que salga con cáncer, qué regalo lindo. De todas maneras, el PSA, un estudio que sí o sí, ese paciente tiene que hacerse 2 veces por año controles de PSA, controles completos con ecografía, orina, cultivos, etcétera, para estar atento a cualquier cosa, cualquier problema que pueda ocurrir a nivel de la glándula prostática. Fíjense, ¿por qué podría aumentar el PSA? Por una hipertrofia prostática, una nefritis, cistitis, prostatitis, vesiculitis seminal. Puede aumentar por un cáncer de próstata, por una orquitis, varicocele, hidrocele, en fin, estrés, la diarrea, constipación intestinal. Los exámenes rectales aumentan el PSA, por supuesto que sí. Ser vasectomizado hace que aumente, sí señor, también puede. La actividad, montar a caballo, montar en bicicleta, todos esos pacientes que montan bicicleta generalmente pueden tener un aumento del PSA sin ser cáncer joven, ¿ya? La ecografía vesical y prostática y la ecografía renal se realiza con mediación o la medición de orina residual, o sea, cuánto de orina queda en la vejiga, para ayudar a determinar el tamaño prostático y el volumen de orina residual. O sea, la ecografía prácticamente nos muestra todo, jóvenes, en detalle. El riñón, el tamaño del riñón, quiste, litiasis, cáncer, el aumento del tamaño del riñón, la destrucción del riñón, en fin. Y a nivel de la glándula prostática nos mide el tamaño de la glándula prostática, nos mide la capacidad vesical, nos mide el residuo postmiccional, cuánto de orina queda en la vejiga después de que yo voy a orinar, nos ve litiasis, nos ve presencia de divertículos, etc. La ecografía prácticamente en buenas manos es un lindo estudio, jóvenes, para esclarecer el diagnóstico de estas patologías. Es importante observar el riñón, ya que un sistema pirocalcial dilatado indica una causa obstructiva potencialmente reversible de insuficiencia renal o de formación de litiasis. ¿Se acuerdan a los pacientes que hoy día hicieron la práctica y lógicamente los anteriores también que han visto estos pacientes? El paciente con esa prostatanga que tenía jóvenes hizo una insuficiencia renal por renal.
¿Por qué? Porque tenía una creatinina de 2,8, llegó con insuficiencia renal, le pusimos sonda y con la sonda prácticamente normalizó la urea creatinina y después, posteriormente, nosotros lo operamos a ese paciente. Fíjense, aquí está la urografía excretora. Vean acá, hay una éstasis urinaria porque nunca debe verse el ureter en toda su extensión, nunca. Si se ve en toda su extensión, hay un problema obstructivo bajo, que en este caso es la próstata. Aquí vemos el ureter del lado contralateral. Vean acá. La ecografía transrectal. Aquí está la glándula prostática. Todavía más sensible y que mejore y de mejores resultados se obtiene. No obstante, no es la indicada de rutina. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros generalmente pedimos ecografía abdominal, ¿no es cierto? Ecografía abdominal, renal y vesicoprostática. Entonces el transductor se coloca a nivel, acá, a nivel de la vejiga, y a través de la vejiga mide el tamaño de la próstata y, en fin, muchos detalles nos mide el residuo postmiccional. Pero cuando yo pido una ecografía transrectal a través del recto, fíjense, este es el transductor transrectal y está en contacto directo con la glándula prostática. Pido ecografía transrectal cuando voy a hacer una biopsia prostática, jóvenes. La biopsia prostática se hace a través de este aparato y aquí tiene un trucut, una agujita fina que entra y este aparato, mirando, fíjense acá, este es el ecografista, este es el hombre, le introduce, ni le está mirando la cara al paciente. Él mira aquí en una pantalla la magnificación, la próstata grandanga, la ve grande, totalmente magnificada, y a través de esto se detecta una zona hipoecoica que sea sospechosa de un cáncer de próstata y inmediatamente coloca a través de este transductor una aguja fina que es el trucut y como una pistolita dispara y saca un pedazo de la zona que yo quiero y sospecho que hay cáncer. Antes yo trabajaba en la Caja Nacional, hice infinidad de biopsias prostáticas transrectales, pero sin acompañamiento de la ecografía. Entonces, yo hacía una preparación que aprendí muy bien y nunca tuve problemas, pero las hacía a ciegas, mis queridos amigos. Tocaba el nódulo donde yo sospechaba que estaba, pero prácticamente ya dejé de hacer cuando apareció el transductor transrectal y esta famosa pantalla. Prácticamente todos los urólogos que hacíamos a ciegas dejamos de hacer y esto se redujo a aquellos pacientes o aquellos urólogos o aquellos ecografistas que tenían este aparato y con este aparato prácticamente hacían una mejor biopsia con muy pocas probabilidades de poder equivocarse. O sea que siempre generalmente se saque de la zona sospechosa. Fíjense, esta es una imagen de una ecografía transrectal. Aquí vemos otra y aquí vemos otra y aquí y la zona hipoecoica prácticamente se ve así como esta, así como esto medio negrito, como si fuese agua. Esta es una zona hipoecoica sospechosa de un cáncer. Aquí, fíjense, esta es una zona hipoecoica, es un tejido normal y esta es una zona hipoecoica. La cistoscopía. La cistoscopía consiste en introducir, este es el cistoscopio, existe un cistoscopio rígido y flexible. Entonces el rígido es este, que uno entra mirando toda la uretra peneana y la uretra prostática, o sea, la uretra anterior y posterior, miramos la glándula, la medimos, la glándula prostática, nos centramos al cuello y miramos todo lo que es en la vejiga. Entramos a la vejiga, vemos si hay divertículos, si hay claramente el cistoscopio es para el urólogo lo que el fusil es para el soldado. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros
Este estudio lo realizamos, pero no de rutina, jóvenes, no de rutina. Lo utilizamos cuando prácticamente sospechamos alguna otra patología sobreañadida que prácticamente nos pueda complicar o nos pueda dificultar una cirugía prostática en el paciente. ¿Entienden? La uroflujometría son estudios opcionales. La uroflujometría, mis queridos amigos, se realiza cuando uno sospecha de una vejiga neurogénica. Entonces, muchos pacientes, en algunos institutos, en algunos centros, esto prácticamente está protocolizado. Ningún paciente se opera de próstata si no tiene una uroflujometría. Pero nosotros, donde yo estudié, prácticamente no era un estudio de rutina, no hacíamos a todos los pacientes prostáticos, pero sí en un paciente diabético, sí o sí, teníamos que hacerle una uroflujometría para descartar una vejiga neurogénica y no operar un paciente prostático o paciente de próstata que más bien la sintomatología haya sido secundaria a una enfermedad del detrusor y no a la próstata. ¿Me están entendiendo? Fíjese acá la cantidad de orina de 15 a 20 ml por segundo, es un prostatismo leve. Aquí disminuye, prostatismo moderado, o sea que se va obstruyendo, vale decir, disminuye la salida de orina, son de 10 a 15 mililitros por segundo, y el prostatismo severo es menos 10 mililitros por segundo. Los opcionales, el residuo postmiccional. ¿Qué quiere decir? Si es mayor a 100 o 100 o 200 ml, existe una disfunción vesical. Ese paciente tiene que ser operado, jóvenes. Y hay una alta probabilidad de obstrucción aguda de orina, ¿no es cierto? Entonces, predice una menor respuesta al tratamiento médico. ¿Qué quiere decir? Si tenemos un paciente con un 100 o 200 ml de residuo, no le voy a decir yo, ¿sabes? Tómate esta tamsulosina y vas a quedar chalinga. Mentira, mentira, jóvenes. ¿Por qué? Porque ya 100 es una buena cantidad donde me indica que yo debo intervenirlo a este paciente. ¿Qué otras pruebas adicionales tenemos? La medición del chorra, la determinación de orina residual, o sea, la postmiccional, y los estudios de flujo de presión se consideran opcionales, o sea, la uroflujometría. Las cistometrografías y los perfiles urodinámicos están reservados para pacientes en quienes se sospecha de enfermedad neurológica o quienes han respondido mal a la cirugía de próstata. Les digo que muchas veces uno puede operar de próstata y operar una vejiga neurogénica y el paciente se queda en las mismas y con las mismas molestias y anda atrás de uno, ¿cierto? Y en cuanto al tratamiento médico, se utilizan los alfa bloqueantes. La próstata y la base de la vejiga, aquí, tenemos alfa adrenérgicos, o sea, alfa-1 adrenoreceptores, aquí alrededor del cuello. Las respuestas contráctiles de la próstata y cuello vesical están mediadas por alfa-1 receptores acá. Ahora, por ejemplo, cuando hace mucho frío, el frío alborota a los pacientes prostáticos, cabalmente por la irritación de estos alfa receptores. ¿Entienden? Entonces, cuando utilizamos nosotros la tamsulosina, esto se abre y la próstata se relaja y la uretra se abre para permitir una mejor micción. En cuanto a la clasificación de los tratamientos médicos y dosis recomendadas, no les voy a preguntar esto, jóvenes, ¿ya? Solamente que ustedes saben que existe la tamsulosina, la doxazosila, la fenoxibenzamina, y estos son inhibidores de la 5-alfa-reductasa, tanto el finasteride como la dutasteride. Quiere decir que si yo utilizo finasteride en un paciente con hiperplasia prostática, va a mejorar, por supuesto. Pero estos medicamentos, mis queridos amigos, estos dos, actúan sobre las 5-alfa-reductasa, o sea, actúan
donde se tiene que transformar la testosterona en dihidrotestosterona. Entonces ya estamos haciendo un tratamiento directamente hormonal en el paciente. Y la consecuencia negativa de este paciente, de este uso de estos dos medicamentos, va a ser disminución importante de la libido. O sea, para él mirar una mujer bonita va a ser como mirar una canasta con yuca, pues, ¿me entienden? Entonces el paciente prácticamente llega a abolirse la libido de nuestro paciente cuando utilizamos finasteride y el dutasteride. Los efectos secundarios. Aquí tenemos la hipotensión ortostática, mareo, cansancio, eyaculación retrógrada, rinitis y cefalea. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros utilizamos, jóvenes, la dutasteride, fíjense, aquí la uretra está media cerrada. Utilizamos la tamsulosina o el duoprost. El duoprost es una combinación de tamsulosina más dutasteride. Entonces, no es que actúa sobre la glándula, actúa sobre la cápsula prostática. Esta es la cápsula prostática que prácticamente con este medicamento se relaja y permite una mejor micción. Mire, se abre, pero también el cuello se abre y ya no se cierra. Por lo tanto, el efecto secundario de este medicamento va a ser una eyaculación retrógrada. Los hombres no eyaculan hacia el fondo de la vagina en la mujer, sino eyaculan directamente hacia la vejiga, o sea, el semen se va a la vejiga de los hombres y posteriormente estos pacientes lo van a orinar, no pasa absolutamente nada. Por eso es que cuando nosotros recetamos tamsulosina o un duoprost tamsulosina con dutasteride, entonces le explicamos al paciente, le decimos no te vas a asustar, cuidar que cuando tengas relación sexual tomando este medicamento, te cueste eyacular, vos vas a eyacular, pero tu mujer no va a sentir que sale el semen, porque tu semen se va a ir a tu vejiga, y tu mujer te va a reclamar, te va a decir, ¿cómo que terminaste? Mentira, ¿no? Y vos decís, bueno, estoy tomando este medicamento que hace que el cuello de la vejiga se abra y probablemente lo voy a orinar. Eso tenés que comunicarle y eso todo médico tiene que hablar minuciosamente con su paciente para evitar posteriores reclamos y más que todo el susto a los pacientes. ¿Por qué? Porque es un factor de preocupación. La parte sexual es muy sensible en cada hombre, mis queridos amigos. Aquí tenemos los efectos secundarios. Aquí está la eyaculación retrógrada, la rinitis, la cefalea. Los inhibidores de la 5-alfa-reductasa. Aquí está el finasteride, que bloquea la conversión de testosterona en dihidrotestosterona, o sea, sobre la 5-alfa-reductasa, ¿no es cierto? Tratamiento por 6 meses, reduce el PSA un 50% y disminuye la retención urinaria en un 14%. O sea, aquí, mis queridos jóvenes, hay que tener mucho cuidado también de dar finasteride o dutasteride a un paciente. ¿Por qué? Suponiendo que tiene un PSA de 14 o de 12 o de 13, lo normal es de 0 a 5, entonces hay alta probabilidad, no siempre se garantiza, pero alta probabilidad que ese paciente tenga un cáncer con un PSA de 14. Si yo le doy finasteride o dutasteride, ese PSA va a disminuir, va a bajar en el paciente, pero por una acción hormonal y puede tranquilamente bajar a un PSA de 5, de 4 o de 6, tal vez un dato bajo, donde el médico diga, no, quédese tranquilo que no hay nada, aquí no hay cáncer, no hay nada. Y esa disminución del PSA tranquilamente puede ya estar gritándonos a nosotros que están presentándose células cancerosas en la próstata. Y como disminuye el PSA por acción del finasteride y la dutasteride, yo no le di la importancia que debe tener, que debería ya alertarme ese aumento importante del PSA. Aquí está la dutasteride, reduce el PSA sérico y volumen prostático total. Vean, puede haber una retención urinaria de un 12%, índice de disturgia prostática de un 3 a 9%, o sea, baja, puede ocasionar ginecomastia en los pacientes también. Y el tratamiento combinado se utiliza el placebo, la doxazosina con el finasteride,
prácticamente se observa una mejoría clínica en los pacientes. Claro que sí, por supuesto que van a mejorar, pero ya saben, tengan mucho cuidado ustedes en utilizar el Duoprost, que es tamsulosina con dutasteride, que va a hacer que el PSA baje en el paciente y no se esconda un cáncer. Entonces, ustedes siempre pidan un PSA antes de cualquier tratamiento, reporten, anoten su historia clínica indicando que el PSA normal del paciente sin tomar ningún medicamento es tanto. Listo. Entonces, a tiempo, ustedes dan el dutasteride y van a ver que ese PSA va a disminuir en su paciente. Y la fitoterapia, jóvenes, fíjense, se utiliza la palmenana, el Serenoa repens, el pigeon africano y la echinacea púrpura. ¿Qué quiere decir esto? La fitoterapia también sirve para el tratamiento de la glándula prostática. Por ejemplo, la uña de gato, por ejemplo, que hay tanto en el Chaco, se utiliza para el tratamiento de la glándula prostática. ¿Entienden? La palma enana americana, el sao palmetto, fíjense, el sao palmetto, aquí la palma enana se llama el palmito. Entonces, el palmito, mis queridos jóvenes, se ha demostrado que es un tratamiento espectacular para los pacientes con glándula prostática, con la hiperplasia prostática. ¿Y cómo determinaron y cómo supieron que el sao palmetto, que el palmito que nosotros comemos los fines de año, cuando hay chancho, en fin, una ensalada de palmito es muy agradable, ¿no es cierto? Entonces, se vio que en el Brasil los selváticos, ¿no es cierto?, son nómadas, vale decir, en la selva, en el Brasil, prácticamente la base de la alimentación de estos selváticos es el palmito. Por lo tanto, como son nómadas, van a un lugar y encuentran gran cantidad de palmito, prácticamente sacan y comen palmito juntamente con pescado, y cuando terminan el palmito en esa zona, levantan sus pinchas y se van a otro lugar donde saben también ellos que existe gran cantidad de palmito. Entonces levantan su campamento y prácticamente se quedan ahí hasta que terminan el palmito. Así fue que unos gringos que fueron y vieron a estos nómadas observaron que los viejingos de estos selváticos orinaban pues lejos y fuerte. Y ellos observaron esto, y cuando hubo algún muerto hicieron una necropsia y vieron que la glándula prostática era como de muchacho. Entonces ellos pensaron y determinaron que la alimentación durante toda su vida del sao palmetto evitaba que estos pacientes tengan problemas prostáticos. De ahí que inmediatamente ellos determinaron eso, ya nomás lo industrializaron y hoy día lo venden como fitoterapia o fitoterapia salido de las plantas, el famoso sao palmetto, que viene de la palma enana. Y el tratamiento quirúrgico, jóvenes, fíjense, aquí está el cuello de la uretra. Entonces, todo este es la glándula, perdón, este es el cuello de la vejiga, aquí está la próstata. Entonces, la cirugía transuretral o endoscópica se va sacando en pedazos toda la glándula prostática. La incisión transuretral de la próstata es prácticamente, imagínense ustedes, dibujen un centro frente a su cara, un círculo, y ese círculo es el cuello de la vejiga. Entonces ustedes hacen un corte a ese redondo que está frente a ustedes, hacen arriba en las 12 y abajo en las 6, ¿no es cierto? Al ladito de las 6 está las 7. Entonces hacen un corte a nivel de las 7, imagínense un reloj, hacen un corte a nivel de las 7 y otro corte a nivel de las 5 de las 4. Entonces se hace un corte profundo y cortan ustedes la glándula prostática. La próstata, una vez hecho el corte, no cicatriza como si fuese la piel de frente a frente, sino cicatriza en la superficie. Por lo tanto, se logra dilatar, abrir la uretra prostática
y ese paciente vuelve a orinar espontáneamente. Por supuesto que por un tiempo, no es un tratamiento curativo. La vaporización transuretral prácticamente se utiliza un láser de neodimio, de granate, de itrio y aluminio, y se realiza bajo una irrigación con solución salina. Produce un defecto de la próstata, o sea, quema toda la parte central de la glándula prostática, tal cual fuera una recesión transuretral, le abre un camino grandote, ese tejido se necrosa, cae y prácticamente el paciente orina sin ningún problema. No es una cirugía que dé el 100% de garantía. ¿Por qué? Porque la quemadura, si bien es cierto, va a ir en profundidad y ese paciente lógicamente se va a necrosar un buen tanto de tejido prostático. Se necrosa, se quema y esa quemadura, lógicamente, ese tejido necrótico cae, abriendo un camino posterior para una micción espontánea de este paciente. La enucleación de la próstata con láser de Olmio. El láser de Olmio, eso existe en Santa Cruz, jóvenes, ¿ya? Y se utiliza para la resección prostática, o sea, se hace una ablación del tejido de la uretra hacia afuera. La disección anatómica en el plano entre la zona central y periférica de la próstata y proporciona una mayor durabilidad. Pero, aquí viene el costo, jóvenes. 12,000 hasta 14,000 dólares cuesta utilizar el láser de Olmio en Santa Cruz, pero nadie paga ni nadie acepta bolivianos, puro Washingtones, joven. Y hoy día, ¿quién tiene Washingtones? Nadie. Y la prostatectomía simple es la que yo le he estado dibujando a todos ustedes en la práctica, cómo nosotros abrimos la vejiga y a través de la vejiga hacemos la enucleación digital de la próstata. Les he estado haciendo todos estos días los dibujos en la parte práctica para que ustedes entiendan claramente qué es lo que ocurre cuando nosotros operamos una glándula prostática. Vamos a seguir repitiendo todos estos días, jóvenes. Y la termoterapia transuretral con microondas prácticamente surgió en un buen tiempo. Era una sonda que tenía una parte metálica cerca de la punta. Esa parte metálica coincidía exclusivamente en toda la uretra prostática, coincidía casi del tamaño de la uretra prostática, y dice termoterapia. Entonces se aumentaba la temperatura y al aumentar la temperatura quemaba o necrosaba la uretra prostática. Esa necrosis hacía que caiga un buen tanto de parénquima prostático ya necrosado y labraba un túnel, un buen camino para que el paciente pudiese orinar. Pero lógicamente tampoco no es una cirugía garantizada. ¿Por qué? Porque de un tiempo puede volver la próstata a crecer y obstruir. Bien, jóvenes, este tema se terminó, es un tema cortito, facilingo, y el día jueves, dependiendo cómo está el tiempo, jóvenes, ojalá que mejore para que pasemos clases y hablemos de cáncer de próstata, pero de todas maneras tampoco yo soy criminal, voy a obligarles a ir a una clase con este clima tan frío y esta semana dice que pinta así más o menos toda la semana. De todas maneras, vamos a estar charlando en la clase práctica. Mañana los espero a las 9:30 en el grupo correspondiente. Y el jueves hablaremos también, y tal cual hice hoy día, a través de las dos señoritas, preguntaré si desean pasar presencial o virtual, pero mucho depende del tiempo. Ahora, si mejora el tiempo, ahí no hay tutía, compañero. Nos vemos directamente en clase. Pero sí les voy a presentar. Que descansen, tengan buenas noches y nos vemos. Hasta luego, jóvenes. Hola, doctor.